Hola, ¿qué tal? Ya he terminado con la fase 3 y le he dedicado al final un total de 3 horas. Y bueno, siento que ya es el momento de pasar a la fase número 4, donde vamos a trabajar ahora con metrónomo. Pero antes de pasar a la fase 4, os quiero contar una cosa. Y es que justo ahora estoy pasando por una fase de bastante desmotivación. Y esto es muy interesante porque también podemos sacar aprendizajes de esto. En primer lugar, el propio Andrew Huberman dice que esto se debe a lo que él llama como el middle problem, el problema del medio, que es que cuando estás más o menos a la mitad de conseguir un objetivo es normal tener un poquito de bajona, ¿no? De que, uff, no me apetece tanto hacer esto, cuánto queda, cuánto tiempo llevo, ya estoy cansado y aún me queda la mitad, ¿no? Es como normal. Lo que pasa es que a mí, aparte de esto, que es normal, se me ha juntado el problema de las uñas, porque mirad, ya no es solo que tenga la uña rota, que la sigo teniendo rota porque se me rompió por la mitad y está costando meses hasta recuperarse, sino que además para tocar este tipo de guitarra hace falta un refuerzo en las uñas. Necesitas uñas de gel o de porcelana o acrílicas o cualquier cosa de estas, porque si yo tocase en este estilo así tan heavy, tan duro, con mis uñas normales no podría. Se me romperían o se me desgastarían en una sesión de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía uñas de gel en el anular y en el medio, pero en el medio no sé por qué me han dejado de funcionar y últimamente se me estaba rompiendo la uña cada sesión de estudio, la de gel, digo. Me la reparaba, no me funcionaba bien, luego se me reblandecía mucho, total. Al final me he tenido que cortar la uña del medio y me he cambiado de tipo de uña, me he puesto una uña acrílica de plástico pegada con pegamento. ¿Qué pasa? Que esto parece un chiste ahora. Tengo el anular de gel, es que no me la puedo acercar más porque no hay luz. El anular de gel, el medio de plástico y el índice aún lo tengo roto. Es decir, no tengo ningún refuerzo, no tengo uña en este dedo y tengo un trocito roto que yo calculo que aún le quedará como un mes quizás hasta recuperarse del todo. Entonces, esto unido a que estamos en el middle problem, unido a que este tipo de guitarra, pues bueno, me voy acostumbrando, pero no es mi especialidad, es otro estilo, es una guitarra mucho más dura, la pieza es bastante difícil, pues todo esto se junta y estoy un poquito desmotivado. Pero, ¿qué aprendizaje podemos sacar de esto? Bueno, pues aquí está justo la diferencia entre las personas que quieren conseguir algo y las personas a las que solo les gustaría conseguir algo. Si yo dijese, bueno, me gustaría tocar esta pieza, pero bueno, tampoco es tan importante, entonces ahora mismo podría abandonar porque tengo un montón de dificultades. Pero realmente yo quiero hacerlo, yo quiero grabar este vídeo y más con todo el tiempo que ya llevo invertido, quiero terminarlo, así que no voy a abandonar. Cuando tú quieres algo y tienes dificultades, obstáculos, pues si de verdad lo quieres, intentas sortearlos de diversas maneras. En mi caso, bueno, pues cambiándome la uña, también le he cambiado las cuerdas a la guitarra, porque bueno, cuando estás desmotivado, al final tienes que seguir haciendo lo mismo, pero si haces un pequeño cambio, pues quizás dices, ah, una pequeña novedad, eso quizás me incentiva un poquito más. Entonces me he cambiado las cuerdas, he solucionado lo del problema de mi uña del medio. Bueno, solucionado entre comillas porque es incómodo de tocar así, la verdad, con diferentes materiales. Pero bueno. Y otra cosa importante, el hecho de ser consciente de esta bajada de motivación y también la experiencia de haberme enfrentado a este tipo de sensaciones muchas veces en la vida, porque llevo mucho tiempo tocando y no es la primera vez que me pasa, pues me ayudan a seguir adelante, porque yo ya sé que a medida que vaya avanzando y cuando ya esté cerquita de terminar, mi motivación va a volver a subir. Entonces simplemente hay que atravesar este valle. Así que esto lo digo también como inspiración para que sepáis que si os pasan estas cosas, no sois los únicos. A los que llevamos mucho tiempo tocando y somos ya, bueno, profesionales, pues también nos pasa a todo el mundo. También dice Andrew Huberman que cuando estás aquí en una fase de desmotivación, para intentar superarla, otra cosa que viene bien es pensar en lo, entre comillas, horrible que sería tu vida si no consigues tu objetivo. Obviamente esto es un poco exagerado, ¿no? Pero si yo ahora no consiguiese el objetivo, pues todo el tiempo que he invertido, las no sé cuántas horas que llevo, al final digo, buah, pues eso lo he tirado a la basura y al final, pues eso tampoco sienta muy bien, ¿no? Entonces, menudo desastre. Bueno, tampoco pasaría nada, pero bueno, eso me anima, o sea, es como que me pica un poquillo a mí mismo, ¿no? Para seguir adelante. Así que nada, vamos a seguir y ahora toca ya adentrarse en la fase número 4 donde vamos a trabajar con metrónomo. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Pues yo ya he hecho algunas pruebas y he determinado mi velocidad de trabajo a negra igual a 178.
lo cual es bastante rápido y es, por cierto, el tempo al que lo toca Marcin, lo que está indicado en la partitura. También es verdad que Marcin es un puto loco de la guitarra, ¿no? Y es muy técnico tocando. Pero bueno, la idea de esto es buscar una velocidad que esté un poquito por encima de tu nivel, que no sea imposible, pero que sí que te cueste, ¿vale? Porque es ahí donde está el progreso, al límite de tu capacidad. En este caso, 178 me cuesta, la verdad, y voy a empezar por esa velocidad. Voy a hacer unas series de aproximación, luego la sesión de estudio, el trabajo efectivo será 178 y luego en siguientes sesiones intentaré subir. Porque, ¿qué pasa? Que si yo quiero tocar esto cómodamente a 178, tengo que ser capaz de tocarlo más rápido aún, para que luego a 178, con la presión de la cámara, de tener que hacerlo bien en una toma o lo que sea, pues me resulte más cómodo. Bueno, pues ¿cómo van a ser mis sesiones de estudio? Lo primero voy a hacer como un pequeño calentamiento. Sin poner temporizador ni nada para que los dedos se muevan un poquito. Y luego voy a hacer sesiones de aproximación, como los que van al gimnasio. Entonces, pues si quiero llegar a 178 para mi velocidad efectiva de trabajo, pues puedo empezar, por ejemplo, a 120 mismo. Pam, 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 pam. ¿Vale? Esto lo veo incluso demasiado lento. Entonces voy a subir a 140. ¿Vale? Bueno, ahora no me preocupan mucho los errores ni nada, simplemente cuando nos centramos en una cosa no nos centramos en otra. Entonces yo ahora no me estoy preocupando excesivamente por la limpieza, sino por seguir el tempo, que es de lo que se trata esta fase. 140 pues lo haría todo una vez, luego volvería a subir, por ejemplo, a 160. Ahora estoy así dándole bastante caña, subiendo en pasos bastante grandes. Pam. Pam. Bueno, se me ha olvidado eso. Total, seguiría subiendo, 170, por ejemplo. 170. Pam, 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 pam. Y vale, esto es para calentar y poco a poco ir aproximándome a mi velocidad de trabajo. Ahora, cuando llegue a 178, que ya lo he puesto, ahora sí me voy a poner el temporizador, 45 minutos, por ejemplo, aunque esto, insisto, no es lo más importante, puede ser menos, puede ser más. Y ahora sí haré mi sesión entera de estudio a 178, que es mi velocidad de trabajo donde ya me cuesta, ¿vale? Bueno, las anteriores también cuestan un poco, pero total, esta es la que yo he decidido. 178. Ta, 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 pam, pa, pa, pam, 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 pam. 1, 2, 3 y... Se me ha ido el tempo. Vale, otra vez. Y... pam. Joder. Y... y... pam.
Pam, 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 pam. Ta, 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 ta. Y. ...178, ¿vale? Tengo un pequeño problema y es que el móvil está a tope y cuando toco la guitarra no escucho bien el metrónomo. Entonces creo que, bueno, en mis sesiones de estudio seguramente me pondré el atril aquí delante, me pondré el móvil delante para ver también el colorcito verde que hace pip, 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 pip. Así no solo lo escucho, también lo veo. Creo que sería una buena idea en algún momento comprarme un metrónomo de estos que son de pulsera y sientes los pulsos cuando vibran, ¿no? Porque si no me tendría que... Eso o ponerme algún altavoz de estos portátiles, que no sé si tendré alguno por ahí por casa. Total, como veis, estoy sufriendo bastante. También es verdad que ahora os lo estoy enseñando así más o menos, no he calentado suficientemente bien y eso también es complicado. Pero bueno, vamos a por ello. Mi idea es hacer una sesión así, luego al siguiente día o a la siguiente sesión en otro momento, subirla aún más, por ejemplo, a 185. Lo voy a hacer ahora, aunque va a ser una locura. Pam, 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 pam. Bueno, pues eso sería otra sesión, luego otra sesión más aún, hasta llegar, yo que sé, a algo que sea una completa locura. 195, ta, 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 ta. Y... Venga, no hay huevos y hacerlo a 200. 200, ta, 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 pa, 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 chan, ta, 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 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y... Y... ta, 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 y...
Marcin este está pirado, madre mía. Total, ¿cuál es la idea de hacer esta locura, ¿no? De tocar hasta 200, o bueno, lo que me dé la mano, yo qué sé. Pues la idea es que luego cuando bajes al tempo original, 178 o por ahí aproximadamente, no pasa nada si realmente lo tocas a 175 o a 180 o no, yo qué sé, más o menos que suene musical aproximadamente como lo ha concebido Marcin, ¿no? Pues la idea de tocarlo así a 200 es que luego cuando bajes de nuevo a 178, pues que de repente esto te parezca tranquilo y fácil. Y luego esta parte. Ta, ta. Bueno, luego al tocarlo a 178, no es que sea fácil, porque esto no es fácil, pero claro, en comparación con tocarlo a 200, pues de repente es como, voy más relajado, voy más relajado. Al principio 178 es como muy difícil, pero luego subes y cuando bajas es más fácil que al principio cuando empezaste. Pues esa es la idea de subir el tempo por encima de la pieza. Pero obviamente yo esto os lo he enseñado así como muy rápido. Esto va a ir mucho más progresivo. Una sesión entera a 178. Luego la siguiente, pues igual no la subo a 185, la subo a 180. Y irá así, pues más o menos como lo sienta, ¿vale? Bueno, ahora sí, ya me callo y me voy a poner a estudiar y a ver si poco a poco me voy motivando un poquito más. Venga, hasta luego. Hola, hola. Bueno, ya he terminado la fase 4. Como os dije, esta fase es metrónomo y he hecho varias sesiones a diferentes velocidades. La primera a 178, 45 minutos, luego la siguiente a 180 y a partir de ahí de 5 en 5, a 185, 190, 195 y 200, lo cual es una locura, ¿vale? Eso ya es a lo loco, sin tocar limpio ni nada, pero es como tratar de alcanzar el límite, ¿no? He hecho un total de 4,5 horas en estas diferentes sesiones, cada una ha durado 45 minutos y no he puesto la velocidad directamente. Por ejemplo, la sesión donde he hecho 190 no he ido directamente a 190, sino que he ido haciendo una aproximación, como hacen los deportistas, pues primero calentar un poquito, después a 140, luego 150, 170, 190, ¿vale? Y a partir de ahí ya a 190 el resto de la sesión. Bueno, pues eso, 4,5 horas en total. Y lo que dice Andrew Huberman es que ahora la fase 5 es una fase de incertidumbre, donde te pones las cosas ahí más complicadas, pues yo qué sé, tocas haciendo el pino o lo que sea. Realmente, esta fase 4 ya implica esa fase de incertidumbre en cierto modo, ya que tocar muy rápido, más de tus capacidades, ya implica que te estás enfrentando a esta cierta incertidumbre, ¿no? Yo ahora podría seguir y tocar pues con una venda en los ojos, con cascos para no escucharme y hacer cosas raras, pero voy a hacer algo un poquito diferente. En primer lugar, os tengo que avisar de que he cambiado alguna digitación. Y esto es así porque cuando empiezas, pues al principio vas despacio y no tienes muy claro a veces las digitaciones que te convienen o no. Y luego cuando ya avanzas y ya te acercas a la recta final, pues te das cuenta de que algunas cosas no terminan de funcionar. Y bueno, hay cosas que hace Marcin que no me cuadran mucho a nivel musical. Por ejemplo, si empieza así, me parece que la digitación más lógica es luego hacer así. Y no hacer... ¿Sabes? Creo que a veces Marcin hace un poquito de como de circo, pero realmente hace cosas que no son necesarias. Quizás quedan bien en la cámara, pero se pueden hacer de otras maneras, que a mí me parecen más musicales. Es como esta parte que hace así. No sé por qué hace esto, la verdad, cuando si luego haces esto, si vas a hacer así, es más lógico hacer primero esto. No sé, queda como más natural hacer una misma cuerda. No sé para qué hacer así y luego queda mejor. Entonces...
No sé, he cambiado algunas digitaciones que creo que le van mejor a la música y también a mí. No es que no se pueda tocar lo que él hace, sí que se puede, pero creo que algunas cosas son demasiado forzadas de manera innecesaria, en mi opinión. Después de esto, él hace así. Que bueno, no es que no se pueda tocar, pero a mí me mola más así. No sé. No sé, me mola más como una octava más abajo. Si habéis visto mi vídeo de la sonata Antonio José y el proceso de estudio, en algún momento digo que ¿cómo era? Mi respeto a los compositores es relativo, ¿no? Bueno, pues imagínate si mi respeto es relativo a una obra que se considera de alto nivel en el conservatorio y tal, pues imaginad el respeto que le tengo a un arreglo de este tipo de música popular. Bueno, pues no sé, yo en mi opinión me siento bastante libre y confiado como para tomarme bastantes licencias. Entonces eso es lo que he hecho, cambiar algunas cosillas, bueno, tampoco mucho, pero algunas cosas. Y antes de contaros lo que voy a hacer a continuación, también os voy a hacer una confesión, y es que estoy bastante cansado de este proyecto. Me apetece mucho terminar. Los motivos son varios. En primer lugar, estoy un poco cansado de este estilo, para ser sinceros. Es un estilo que es muy efectista y que queda muy bien la primera vez que lo ves, llama la atención, pero cuando estás muy metido en tanto golpecito y tanta historia, al final cansa bastante. Y tengo ganas de pasar a hacer otras cosas un poquito más sofisticadas a nivel musical, más cultas, por así decirlo. Estoy un poquito cansado de esto. También, como sabéis, tengo problemas con las uñas. Estoy cansado también de tener que ponerme refuerzos, uñas de gel, uñas de plástico, que ya se me han arrancado varias veces, incluso la de plástico. ¿Os acordáis que os comenté que tenía una de gel y una de plástico? Esta me la cambié porque la de gel no me iba bien. Bueno, pues la de plástico se me volvió a romper, la tuve que volver a poner, pegamento, no sé qué, esta uña aún está rota, ya está mejor, pero en fin, da igual, que no os quiero aburrir. Perdón por la palabra, pero es un coñazo. Y la verdad es que me apetece ir terminando. No quiero abandonar el proyecto, pero quiero ya darle un empujón, terminarlo y ya dejarlo de lado. Entonces lo que voy a hacer ahora, no voy a hacer esto de la quinta fase de incertidumbre que dice Andrew Huberman. Voy a hacer otra cosa, que es lo que yo denomino la práctica TOC, o práctica trastorno obsesivo compulsivo. Eso significa que ya quiero ir a la recta final, quiero ya grabar cuanto antes y quitármelo de encima. Entonces, ¿cómo funciona esto de la práctica TOC? Bueno, pues funciona que voy a tocar y lo que toque me tiene que salir, sí o sí, me tiene que salir. Entonces, si yo empiezo, que no me ha salido, pues no me ha salido, pues me tiene que salir, ¿vale? Como si estuviese obsesionado. ¿Vale? Cualquier cosa que tenga un poquito de inseguridad, como si tuviese una obsesión, porque me tiene que salir, porque lo tengo que grabar, entonces me tiene que salir, me tiene que salir. ¿No? ¿Vale? Puedo estar así, yo qué sé, 50 veces. ¿No? ¿Vale? Esto me tiene que salir, porque lo tengo que grabar, así que me tiene que salir. Ahí. Vale, eso no me gusta cómo ha sonado, así que... ¿Vale? Como si estuviese obsesionado, hasta que gane la confianza suficiente. ¿No? Vale, eso me tiene que salir. Por cierto, ahí también le he cambiado la digitación. Me tiene que salir, ¿vale? Eso va a ser el mantra.
Tengo un poquito de problema ahí. Ese cambio. ¿Vale? Hasta que gane la confianza suficiente en las partes donde sienta que no me sale todo bien. ¿No? Luego, eso no me ha salido del todo limpio. A ver. ¿No? Eso, ¿ves? Toc. No, ayer era armónico. Hey. Me tengo que dar fuerte. ¿No? Un poquito más despacio, a ver. Y ahora rápido. Eso es algo que he cambiado también. Marcin hace así. Le da como unos golpes. No sé, creo que voy a pasar de hacer eso y lo voy a hacer. Lo voy a hacer por ahí, sin armónico, me parece. Bueno, por ahí. No, a ver, despacio. Toc. Eso va rapidito. Y un poquito más limpio y un poco mejor, lento. Rápido. Nope. Casi. Eso debe quedar más como un gancho. Ese final. Vale, pues así es más o menos la práctica TOC, es decir, me tiene que salir, ¿vale? El mantra, el mantra. Suena guay, ¿eh? Creo que es una sonoridad
mejor. Me gusta más esta sonoridad que eso que hace él. Eso no lo hace Marcin. Creo que lo voy a hacer así como un toque personal. Vale, ahora estoy haciendo muy seguido, pero luego cuando practique por mi cuenta sí que me pararé más en algunas partes. También de vez en cuando puedo bajar la velocidad para asegurar alguna parte. Y luego le vuelvo a dar caña. ¿Vale? Y si hay alguna parte que finalmente digo, buah, es que no me sale tan limpio como me gustaría, y para que me salga limpio necesito cambiar alguna cosita. Por ejemplo, en lugar de esta posición, a lo mejor poner otra disposición de voces. Al final es el acorde La menor, pero con las notas cambiadas de orden. No sé. ¿Vale? Eso, práctica TOC, y si necesito cambiar alguna nota o alguna digitación o algún golpe haciéndolo pues en lugar de aquí a aquí o lo que sea, pues lo haré. Lo que haga falta para ir encaminando ya el final, para que me salga y para grabarlo. Entonces, a nivel de sesiones voy a hacer lo mismo. Me voy a poner 45 minutos de sesión, pero haciendo este tipo de práctica TOC, entre comillas, que es bueno hacer lo que necesite para llevar la pieza ya a ese punto final donde esté lista para grabarla. Cuando yo ya tenga la sensación de que más o menos puede estar lista para grabar, pues haré intentos de grabación. Me pongo la cámara y digo, venga, voy a grabarlo, como si fuese ya una toma definitiva. Si me sale bien, pues perfecto, ya lo tengo y ya hemos terminado. Si no me sale bien, bueno, pues diré, uy, a ver cuál es el error o dónde están las zonas más complicadas. Volveré a hacer más práctica de esta TOC para centrarme allí donde necesito centrarme. Cuando vuelva a tener la sensación de que esto ya está listo, pues intento de grabación. ¿Que me sale? Perfecto. ¿Que no? Pues vuelvo a practicar. Y así todo el rato. Así que nada, vamos a hacer ya esta recta final y ya os avisaré del tiempo total que le dedico. Hola, hola. Bueno, si estáis viendo este plano es que ya he hecho la grabación. Como sabéis, lo último que hice fue esta práctica a la que llamé TOC, y al final solo hice 3 sesiones de 45 minutos, 1 hora y media en total, en diversos días, y justo después ya probé a hacer grabaciones de la pieza en una toma, sin cortes de edición. Y bueno, el resultado no es ni mucho menos profesional. Hay imprecisiones, hay notas que no se entienden bien, pero quizás un aficionado a la guitarra podría escucharlo y pensar, bueno, no está tan mal. A pesar de que el nivel de la pieza no esté en unos estándares profesionales, no voy a seguir practicando porque ya quiero parar este proyecto. Ya sabéis que he tenido bastantes problemitas, especialmente con las uñas, que por cierto, después de la grabación se me han quedado así, como podéis ver en la foto que estará por aquí. Destrozadas, el medio partido por la mitad. Bueno, en fin, como la grabación es cortita, os la voy a poner ahora mismo para que veáis cómo ha quedado y después vamos a reflexionar un poco sobre ella y os voy a decir cuánto tiempo total he invertido y qué cosas haría si yo quisiera seguir practicando esto y llevarlo al siguiente nivel para que sea ya más profesional y esté decente. Bueno, os la pongo y luego seguimos.
Bueno, pues ahí la tenéis. Como veis, se puede apreciar un trabajo. No está mal, pero hay muchas imprecisiones, hay notas que no se entienden, hay algunos errores. No podemos decir que sea un nivel profesional. Mirad, para llegar a ese nivel que acabáis de ver, para hacer una grabación en una toma, sin cortes de edición ni nada de eso, he invertido un total de 29 horas y 40 minutos contabilizadas. Pero ya sabéis que al principio invertí un poquito más, quizás unas 10 horas, y también fuera de cámara he practicado un poquito, sobre todo para revisar digitaciones. Entonces vamos a añadir unas 15 horas aproximadamente extra. Entonces podemos decir que más o menos en total le he dedicado a esta pieza 44 horas y 40 minutos de práctica. Y aún así no está completa. Eso también es para que veáis el tipo de esfuerzo que implica tocar un instrumento musical, especialmente obras de una dificultad bastante importante. Tengo otro vídeo de la sonata de Antonio José, el primer movimiento, y ahí invertí 60 horas de trabajo. Es cierto que esa pieza es bastante más larga, pero también tiene secciones que son más lentas y más sencillas a nivel técnico. Esta es cortita, pero la dificultad es prácticamente constante, casi todo es bastante difícil. Entonces probablemente si añadiese más horas de práctica podría corregir estas imprecisiones y poquito a poquito limpiar la pieza más y más. Pero bueno, ya no quiero hacerlo porque mirad, como os digo, aquí tenéis una foto de mis uñas. He tenido muchos problemas con esto. Podéis ver que el dedo medio, la uña es de plástico y se me ha roto por la mitad. El dedo anular es una uña de gel que está feísima. El dedo índice lo tengo así un poquito partido y se me partió por la mitad y aún no está curado del todo. La uña del pulgar está muy picada. Y bueno, durante todo este proceso, cada 2 por 3 se me estaban arrancando las uñas, me las tenía que volver a hacer. Las de gel a veces no me funcionaban, luego de plástico, luego se me rompían otra vez. Es decir, ha sido un proceso bastante incómodo, bastante angosto y ya tenía ganas de terminarlo. Además, también hay que saber cuándo abandonar una pieza musical, porque realmente es un proceso potencialmente infinito. Incluso aunque pienses que la pieza está perfecta, siempre puedes seguir rascando detalles y hay que saber cuándo decir: bueno, ¿cuál es mi objetivo con esto y cuándo es suficiente? En mi caso, mi objetivo no es ni tocar en un concurso ni hacer un concierto con esto. Si ese fuera mi objetivo, tendría que trabajarla mucho más. Mi objetivo es enseñaros un proceso de estudio paso a paso para que veáis lo que implica y para ayudaros a estudiar de una manera más rigurosa y con mayor concentración. También quería hacer con esto yo mismo experimentar otros estilos, otro tipo de guitarra. Como vengo del mundo de la guitarra clásica, pues tenía curiosidad. Y bueno, ya la verdad es que me he quitado todo lo que tengo en las uñas. Estoy feliz de dejarlas respirar por fin. Y honestamente no me veo tocando este tipo de guitarra a largo plazo porque, no sé, no me parece como demasiado saludable tener siempre las uñas cubiertas con pegamentos extraños, con productos sin que respiren. No lo sé, creo que no es demasiado para mí. Además, este tipo de guitarra es muy dura, me parece bastante incómoda de tocar y tampoco me veo demasiado en este tipo de estilos, porque al final son estilos muy llamativos cuando los ves por primera vez y dices: ¡hala, qué chulo! Estos golpecitos y tal, pero luego cuando ya te introduces en la práctica y estás bastante tiempo, te das cuenta de que es un poco superficial, de que no tiene profundidad y al final cansa bastante. Al principio está muy bien, pero luego empiezas a cansarte de, no sé, dices, ya no hay mucho que sacar a nivel musical de esto. Es más un circo que una obra de arte, en mi opinión. Aunque bueno, esto daría para mucho, se podría hablar mucho sobre esto. Pero en fin, el caso es que he acabado un poquito cansado de este proyecto, pero también me gustaría decir qué es lo que yo haría si yo quisiera afinar más y llevar a esta pieza al siguiente nivel, ¿no? Para que sea un poquito más profesional. Bueno, pues este es un punto de partida muy bueno porque ya tengo la grabación hecha y lo que haría sería poner este audio en un programa de edición y marcarme los puntos donde yo escuche que las notas no están del todo claras, que no están bien definidas, que no se entienden bien. Marcaría si hay algún error, marcaría si hay alguna zona que quiero expresarla de un modo distinto. Y las próximas sesiones de práctica serían como una especie de práctica muy dirigida, con lupa, a las partes específicas que sé que tengo que mejorar porque la grabación ya me lo dice. La grabación ya es mucho más objetiva y ya puedo escuchar directamente las cosas a mejorar. Entonces organizaría mis sesiones de práctica en base a eso y diría: vale, pues esta sección concreta la voy a practicar ahora
con esta musicalidad voy a practicar lento para ganar conciencia, pero luego voy a practicar rápido para ganar fondo, me voy a poner el metrónomo para forzarme, luego hacer cosas raras como tocar sin ver, con una banda en los ojos, con cascos, con banda en los ojos, con cascos y con metrónomo tocando muy rápido, luego otra vez lento para... ¿Vale? En fin, ese tipo de práctica muy deliberada, muy sabiendo concretamente lo que tienes que trabajar y trabajándolo desde diferentes ángulos, es lo que poco a poco hace que vayas mejorando. Es cierto que hay otra cuestión interesante que se llama algo así como la ley del rendimiento decreciente. Es decir, que afinar los últimos detalles es algo que requiere mucho más esfuerzo y mucho más tiempo que llevar la pieza desde el nivel 0 hasta un nivel bastante decente. Es decir, que si en estas 44 horas he llevado la pieza desde el nivel 0 hasta, yo qué sé, podríamos decir un 70%, pues llevar del 70% al 100% me va a costar mucho más del tiempo que he invertido del 0 al 70, voy a tener que invertir del 70 al 100, porque cuanto más llegas al límite, más cuesta avanzar. Pero bueno, creo que es interesante mostraros estos procesos para que os hagáis una idea del tipo de trabajo que os espera en función de hasta qué nivel queráis llevar una pieza musical. Bueno, la verdad es que no tengo claro si volveré a tocar este tipo de guitarra, porque mi experiencia no puedo decir que haya sido del todo positiva, ha sido bastante incómoda en general. Y ahora lo que me apetece es tomarme un respiro y hacer cosas diferentes. No sé si volver a la guitarra clásica y hacer algo con eso. También tengo ganas de hacer cosas, quizás con el piano, podría ser muy interesante. Pero volver un poquito al mundo más sofisticado de la música culta es como que me apetece por contraste con lo que estoy haciendo ahora. Bueno, en fin, espero que este proceso os haya resultado ilustrativo, que hayamos podido aprender cosas juntos y nada, cualquier cosa me la podéis preguntar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta luego.